volvemos a un episodio de nuestro podcast y realmente la persona que tengo hoy de entrevista añoraba esta entrevista. Tengo muchas preguntas, tiene un conocimiento enorme y ha llegado a mi vida también hace muchos años como un regalo de Dios. Así que les presento a Lina Cuña. Ella es profesora, ella es madre y lo que más nos va a sorprender cuando nos diga madre de cuántos hijos en este mundo moderno. Lina, gracias por este espacio, por esta oportunidad. Camila, mil gracias por esta invitación. Pues nada, me ilusiona mucho estar también aquí en este espacio y que podamos conversar. Eh, para mí también ha sido un regalo conocerte y seguirte todo tu crecimiento personal y profesional. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para que la gente que nos esté viendo, escuchando, mamá de cuántos hijos. Mamá de 8. Los 8 hijos. nombres, nombrémoslos. Bueno, Y las edades. los hijos y las edades. María Gabriela tiene 18, Juan Pablo tiene 16, Andrés Felipe va a cumplir ahorita 15, Valentina tiene 13, María Antonia tiene 10, Francisco 8, Miguel va a cumplir 5 ahorita también y Juan Diego que tiene 4. Bueno, o sea, tienes de De todas las todas las edades, edades. has vivido todas las etapas, pero antes de conocer ya la maternidad, conozcamos un poco a Lina. ¿Quién es Lina? ¿Qué hace actualmente? Muy bien, pues bueno, yo primero soy esposa de Felipe. Felipe también es médico, llevamos en este momento, la semana pasada cumplimos 26 años de novios y llevamos 19 de casados. Eh, y conocí a Felipe formándome como médico en la universidad. Entonces nos hicimos novios muy temprano en la carrera y ahí fuimos creciendo mutuamente. Ambos somos médicos. Eh, y en mi proceso de formación ya como médico siempre como con mucho sentido social, mucho de cuidar, del cuidado de la vida y pues la vida también me fue llevando como a un escenario donde tuve que hacerme cargo de temas de acompañamiento familiar y entonces me formé en temas de familia y posteriormente también en un tema que me apasiona y que llegó a mi vida en el momento que tocaba, que es todo el tema de cuidado de la fertilidad y de la sexualidad. Entonces en este momento trabajo acompañando a las familias, acompañando parejas y mujeres en ese descubrirse ellas como mujeres desde el punto de vista de la fertilidad y de la sexualidad. Bueno, me encanta porque yo acá les quiero contar que mi segundo hijo Pedro llega completamente como un regalo de Dios del cielo cuando nació Gabriel. Pues en esa angustia de los primeros años que son tan agotadores, nosotros decíamos con Oscar, no queremos tener más hijos, esto es muy difícil. Y pues fuimos confiando en nuestro médico y de una nos mandó dispositivo. Yo completamente ignorante en el tema me puse el Mirena, me puse el dispositivo y gracias a un grupo que estamos de mamás empezaron a hablar y dijeron dos personas, miren, mires esta serie, eso no es tan bueno para el organismo y yo con lo curiosa que soy empecé a ver, bueno, ¿cómo así que me puse? Y pues me empecé a dar cuenta que no era lo que mi cuerpo ni lo que yo quería. Y en esa búsqueda de, bueno, ¿qué va a pasar? Llega un ángel a mi fundación una vez y me habla de la planificación Creighton, científicamente probada Creighton. Y yo dije, ¿y eso qué es? ¿Cómo así? Ya lo vamos a hablar un poco más adelante, pero yo también quiero contarte ya desde este punto cómo con mi esposo empezamos a conocernos, a abrazar nuestra fertilidad, a ser pareja y eso cambió completamente nuestra dinámica familiar gracias a ese método y después de un año pues llegó Pedro como un regalo completamente del cielo y somos los más felices. Ahorita les vamos a contar más de eso. Por ahora conozcamos a Lina de niña. Cuéntanos tu niñez, cómo fue tu núcleo familiar. Pues bueno, digamos que la historia ha sido un poco dura. Mis papás se casan con toda la ilusión de formar una familia, pero desafortunadamente mi papá muere cuando yo tengo 2 años. Entonces,
no sé, no conozco a mi papá por referencias, entonces no tengo recuerdos, incluso a veces mis hijos me preguntan, mamá, ¿y tu abuelito, tu papá? Entonces yo les digo, no, es que incluso sueño muy rara vez con él, y sé que es él, pero no le veo la cara, no lo conocí. Entonces, pues digamos que la infancia estuvo tocada por ese escenario de saber que mi papá había muerto, pero hoy sé que todo tenía propósito. Luego, pues con mi mamá se vuelve a casar, nace mi hermana, y en general es una infancia feliz, muy acogida también por los abuelos, los papás de mi papá, mis tíos paternos, los tíos por el otro lado. Eh, de la infancia, digamos que eso, sí pasaron cosas desafortunadas a veces con el esposo de mi mamá, que finalmente la relación pues no fue lo que se esperaba y terminan separándose, eh, pero siempre fui muy querida, o sea, siempre me sentí querida por mi familia, una infancia muy tranquila, siempre también con la vocación profesional. O sea, desde muy chiquita dije que quería ser médico y médico fui. Eso Y tu fue... mamá solita sacándolas a las dos Sí, adelante. finalmente mi mamá nos saca adelante, ya llega el momento de entrar a la universidad y como pues como cualquier familia de clase media, pues hay que buscar los recursos. Medicina siempre ha sido carrera costosa, entonces buscar becas, préstamos, pero finalmente pues cumplí mi sueño de formarme como médico. Tengo el recuerdo de una adolescencia muy feliz, muy feliz, con los desafíos propios de la adolescencia, pero me gocé mis años del colegio en ese momento con mucha pasión, y el colegio está marcado por un detalle chiquito, pero que es absolutamente profundo, y es una conversación que en algún momento hay con estos grupos de jóvenes que van a los colegios y te motivan. Y ahí hay un mensaje de esta persona que habló que dice, todos tenemos un propósito y tú estás en el mundo para un para qué. Eso marca la vida de Lina, porque es el inicio de empezar a buscar cuál es el para qué de mi vida, que ya estaba como ahí presionada por el tema vocacional, profesional. Entonces, me acuerdo mucho que fue en noveno, que tuvimos esa... Y ahí también conozco un grupo Provida que está de jóvenes que está promoviendo pues el valor de la vida desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿por qué pues no cuidar la vida desde que está en sus primeras etapas? Y eso marca también mi vida. Ese poder de pronto ser un poco activista en un movimiento pro vida marca mi vida. Eh, y luego ya la formación en la universidad como médico, que me da las herramientas desde el punto de vista científico para seguir pues en esa línea. Bueno, ahorita quiero que pienses algo que nadie se imaginaría de Lina. Lo vamos a contar al final. Y ahorita, bueno, y naciste y te criaste en Bogotá. Sí, en Bogotá, toda mi infancia fue en Bogotá, estudié en un colegio en Bogotá, un colegio femenino, eh, y sí, todo el tiempo en Bogotá, todo el tiempo en Bogotá. Bueno, y ahora ya esa época universitaria, cuando ya te empiezas a encaminar, ¿cómo ya es la forma de ser y la personalidad de Lina? ¿Qué ves en tu temperamento, en tu carácter que empieza ahí a forjarse? Mm, pues una persona que es resiliente, o sea, que le ha tocado, pues le han tocado cosas que fueron difíciles, pero pues tampoco era que fuera una cosa tan traumática, pero sí me hizo ser resiliente, que empiezo a entender también el para qué de cosas dolorosas, o sea, que la vida está tocada por cosas que son duras y que generan dolor, pero que si logramos encontrar el para qué de ese dolor, pues la vida florece y todo tiene sentido. Yo creo, Camila, yo siempre he pensado que si mi papá no se hubiera muerto, yo no sería quien soy. Eso es durísimo, Claro. pero tengo como esa certeza. Y que pues bueno, era lo que me tocaba a mí, y que eso no me limitó, que
A veces quiero contarle cosas a mi papá y se las debo contar de otra forma, o quiero consultar y me toca por otro lado, pero que tuvo sentido y que, y que sí, que tenía un para qué, que tenía un para qué. Entonces Lina entra a la universidad con esa ilusión de, pues, de los adolescentes de comerse el mundo, de, llena de ideales, y conozco en la universidad a Felipe. Eh, Empiezo también a estudiar de otros temas, me gusta la filosofía, me gusta la antropología, porque eso me da sentido también. Entonces mi vida de la universidad transcurre lo normal de un universitario. ¿Poca rumba, mucha rumba o...? A mí me gusta, y todavía me gusta. O sea, de las cosas que más disfruto es salir a bailar. Pero no la rumba pesada, o sea, nunca, pues digamos que nunca, siempre me cuestioné que para qué estar uno borracho y perdido si no se está gozando la fiesta. Entonces sí me gustaba, pero hay una particularidad y es que Felipe vivió toda su vida en una residencia universitaria. Entonces tenía hora de llegada. Entonces siempre teníamos que, o sea, la cenicienta era él. Entonces siempre ahí había como, sí salíamos obviamente a bailar, pero entonces tocaba correr para que Felipe no se quedara por fuera. Entonces, pero súper bien y estudiando, o sea, es que pues siempre, pues con alguna frecuencia le preguntan a uno, bueno, ¿y usted volvería a estudiar lo que estudió? Yo siempre digo que sí. De pronto en este momento no, porque da mucho cansancio, pero sí volvería a estudiar medicina y me gocé también la universidad. Para mí el paso por la universidad fue muy importante, porque descubrí también pues como esa vocación personal, que era la vocación al matrimonio, y crecimos juntos con Felipe. Entonces fue súper chévere, o sea, realmente no lo gozamos, pues como novios también, o sea, que había dificultades y que a veces nos peleábamos. Una sola vez terminamos en los 7 años de novios, pero seguimos y como con esa intención de que pasara rápido el tiempo para podernos casar. ¿Y cómo fue ya esos diálogos y esas conversaciones para empezar a conformar a la familia? Los dos querían tener una familia numerosa. Sí, nosotros digamos que casi que desde noveno, décimo semestre ya estábamos pensando que queríamos casarnos. Probablemente si nos hubiéramos casado en ese momento no serían 8, sino serían más, eso le digo yo a él. Pero sí que queríamos tener la vida juntos, o sea, no era que habláramos mucho del tema de los hijos, digamos que eso fue ya un poquito más adelante, pero sí soñábamos mucho de planes juntos, ¿no? Que seguir estudiando, porque pues sí, siempre era súper importante el seguir formándonos profesionalmente, y crecer juntos, como pasarla rico, siempre muy cómplices, fue súper chévere. Y ya después, ya cuando sí salimos de la universidad, ahí sí ya como que pensamos más en el tema, un poco más en el tema de los hijos, y en su momento sí dijimos que chévere 5. Ese era nuestro número. Él también y tú también. Sí, ¿y qué les decían? ¿Están locos? O sea, ¿cómo van a tener ¿Sabes 5? que era una cosa que hablábamos, era sobre todo nosotros dos, que casi no hablábamos con el resto de la gente? Entonces, pues sí, como que nos casamos y teníamos en la cabeza 5. O sea, ustedes se casan después de terminar el pregrado en medicina. Sí. O sea, pasaron el rural y todo, que porque eso es difícil. Sí, pues yo empiezo el rural antes porque Felipe se gradúa un semestre después y conseguimos que el rural fuera en el mismo sitio, en Cali. Entonces ya estaba todo, o sea, realmente también Dios nos ayudó mucho porque todo fue saliendo. Entonces ya en el rural, los dos no queríamos vivir juntos antes de casarnos. Entonces, y la gente nos decía, pero ustedes cómo son de bobos, o sea, ¿por qué no? Entonces sí, claro, ya cuando estábamos en el rural, que ya teníamos trabajo, no una solvencia económica, sino que ya trabajábamos, entonces dijimos, sí, ya casémonos. Y lo decidimos así también súper rápido, o sea, para los papás yo creo que fue un shock porque les avisamos en octubre que nos casábamos en enero, entonces tocó correr y todo.
el otro día que hablábamos con Felipe de, o sea, ni wedding planner, o sea, la wedding planner fue mi tía y mi mamá aquí en Bogotá porque el rural lo hicimos en Cali. Las medidas de mi vestido de matrimonio fue en cualquier sastrería, yo le mandé las medidas y este es el vestido que quiero, y la modista que me había hecho otros vestidos fue la que me hizo el vestido de matrimonio. Entonces todos sufrían, no, pero no le va a quedar bueno, no sé qué, yo, ay, no pasa, o sea, no. O sea, no, querías era Casarme. Sí, de resto, sí, de lo que resto no fuera. pasaba, sí, pero mi mamá sí como muy preocupada de pues que todo salió, pues sí, obvio, para nosotros lo más importante era el sacramento, o sea, sí, el sacramento era como lo más importante, ya el resto sí, y sí, fiesta y rico, pero sí, lo más importante era el sacramento. Entonces ya nos casamos y seguimos, nosotros estábamos estudiando también, hacíamos el rural y estudiábamos, y nació María Gabriela a los 11 meses de habernos casado. Wow, ahí todavía, Sí. si estaban haciendo el rural, todavía no se habían graduado como Sí, médicos. ya nos habíamos se habían graduado, sí. El estaban, rural se hace después del grado. ya estaban haciendo Sí, todo. sí, ya teníamos trabajo. Ya trabajaban los ya dos. trabajábamos los dos. Y ese tema de la espiritualidad de los dos, ¿cómo estaba? Pues el paso por la universidad nos ayudó mucho porque estudiamos en un sitio donde nos formaron también desde el punto de vista, encontramos como ese escenario. Entonces, por eso era, en ese proceso de formación era muy importante el sacramento, tener apertura a la vida. Entonces Dios siempre ha tenido un papel importante en el matrimonio también, o sea que ha sido fundamental ese tema. En eso estábamos, debo decirlo que Felipe fue el que más me insistió, porque yo entrando a la universidad sí tenía, pues digamos, sí creía, o sea, siempre fui creyente y fui formada en una dinámica de una familia católica, pero en ese momento, por ejemplo, para mí no tenía tanto sentido la misa del domingo, y fue Felipe el que me insistió. O sea, Felipe me jalaba mucho, empezó a recogerme, o sea, nos encontrábamos en un sitio y me traía a la universidad y él rezaba el rosario, entonces yo ahí me pegaba y aprendí a rezar el rosario porque no era una práctica, digamos, que se hiciera. Entonces fue él el que más me jaló. Qué lindo. Sí, fue él el que más me jaló. Entonces, pues ya, sí, claro, ya empieza a tener más sentido el tema de la fe, el tema de, pues de que Dios esté presente en nuestra relación, y así fuimos creciendo. Y entonces se gradúan, se casan y llega María Gabriela. ¿Y sí, cómo fue esa llegada? ¿Cómo se empezaron también ustedes a rotar esos roles? Entonces, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo seguimos cumpliendo nuestros sueños adelante? Sí, seguimos estudiando. Duro. La primiparada es la primiparada. O sea, fue además también muy chistoso porque en el momento que yo le digo a Felipe, yo creo que yo estoy embarazada, me dice, no creo. Entonces, bueno, compremos una prueba, y me dice Felipe, ahora no vaya a ser es que cada mes toque comprar una prueba porque de pronto estás embarazada. Y le dije, no, yo creo que yo estoy embarazada. Y efectivamente estaba embarazada. Entonces, pues bueno, pues a mí sí me dio susto porque siempre lo habíamos hablado, pero ya era una realidad y era pronto, porque nos casamos en enero y Gaby llega en marzo. O sea, claro, fue rápido. Fue muy rápido. Entonces, pues sí, entra uno un poquito en shock. Y para mí el primer trimestre de todos los embarazos ha sido horrible. Pero de ese más, o sea, mucha maluquera. Entonces no es como la ilusión de que estoy embarazada, sino estoy enferma. Entonces sí fue un cambio ahí, pero igual seguíamos estudiando y trabajando. ¿Ya vivían los dos juntos? Sí, ya estábamos casados, vivíamos solos, ya súper organizados, pues ya como una familia pues común y corriente, apretaditos porque no era mucho lo que ganáramos, pero las cosas se fueron dando también. Entonces ya María Gabriela nace en diciembre del 2004 y llega con o sea, nosotros, claro, no teníamos muchos recursos y teníamos lo que necesitaba Gaby. Y fue impresionante cómo fueron llegando cosas para poderla atender mejor.
Y muy bonito porque nosotros íbamos a misa y nos vieron, pues, o sea, los parroquianos vieron el proceso de la barriga y demás, y luego a la niña, y nos impresionó mucho porque mucha gente que nos veía en misa, no que hubiéramos hablado ni nada, llegaban con regalos para María Gabriela, que el vestido, que la no sé qué, fue súper bonito. Ya no me acordaba de eso y ahorita me acuerdo de ese detalle y fue muy, muy bonito. Entonces, bueno, Gaby nace, yo tengo mi licencia y fue un poquito difícil pues porque el trabajo no era el más amigable tampoco con la maternidad, pero finalmente salimos adelante. Y ya cuando María Gabriela tiene como 6 u 8 meses más o menos nos devolvemos de Cali, ya para empezar a trabajar de nuevo en Bogotá. ¿Y de cero otra vez? Sí, un poco de cero, sí, de cero otra vez, pues con mucho acompañamiento también de la familia. Y ya tuvimos ahí como un año y medio que fue un poquito duro desde el punto de vista económico porque no había como esa estabilidad laboral. Entonces Felipe dijo, si no tengo trabajo tengo que seguir estudiando. Entonces siguió estudiando y ahí nos fuimos. Y a ese punto eran médico general los dos. Médicos general los dos. Nosotros en Cali habíamos empezado estudios en inmunología. Esos yo los tuve que parar, sí, definitivamente, pero pues me quedó pues una experiencia súper valiosa y Felipe sí se gradúa de esa maestría en la Universidad del Valle. Entonces eso también nos va ayudando a tener un mejor perfil y eso. Y entonces Felipe ya en Bogotá empieza la segunda maestría que fue en epidemiología en la Nacional. Entonces sí dijo, si no tengo trabajo, tengo que seguir estudiando porque es lo que me va a dar herramientas para crecer profesionalmente, que podamos estar estables. Entonces, mientras tanto, yo empiezo a buscar también trabajo acá y va creciendo Gaby. Y entonces él se hacía cargo también de Gabriela. Un poco menos porque estaba muy clavado. Él tenía clase todos los días a las 6 de la mañana en la Nacional. Entonces, claro, era muy intenso, pero siempre tuvimos la ventaja que nos salimos un poco del escenario clínico y no teníamos que hacer turnos ni nada de eso, entonces siempre los fines de semana estábamos los dos, entonces sí, siempre muy, muy, muy presente. Y Felipe muy aprendiendo también a ser papá, porque es que a nosotras nos enseñan más, a las mujeres nos enseñan. Yo tuve mi hermana y yo pues veía como mi mamá la cambiaba y eso, pero a los hombres antes los involucraban mucho menos en esas tareas, entonces él tuvo que aprender por lo que yo le enseñaba, pero muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte, nuestro primer corte, porque vamos con la historia del primer hijo, nos faltan 7, así que quédense que ya volvemos. Listo, continuamos con esta super mamá porque realmente es una historia que nos conmueve en estos tiempos tan difíciles que ya no queremos tener familias numerosas. Me encanta encontrar una mamá con una familia numerosa, así que continuemos con esa historia de cómo ustedes también poco a poco se fueron formando, fueron saliendo adelante y ahora cómo llega el segundo hijo. El segundo hijo llega cuando pues Felipe está en medio de la maestría, entonces era duro porque pues sí, había que seguir estudiando. Yo ya estaba también trabajando y Felipe tenía un trabajo como profesor y el día que Juan Pablo nace le dicen que ya no va más ese trabajo. Entonces estaba yo en trabajo de parto más o menos y se cierra esa posibilidad, entonces hay que buscar otras cosas, pero bueno, Juan nació y además pues fue súper emocionante. Gaby estaba feliz, Gaby tenía 2 años pero súper contenta, y como es que fue muy rápido, no me acuerdo tiempos, pero como a los 15 o 20 días a Felipe lo llaman para un trabajo mejor. Eso fue impresionante, impresionante. O sea, siempre las cargas se han ido ajustando. Y nosotros sí pues sí, puede ser cliché, pero nosotros lo hemos experimentado y es que cada hijo viene con su pan debajo del brazo y eso nos pasó literal con Juan Pablo. Entonces nace Juan y pues era otra realidad, otra dinámica porque además
en mi casa siempre fuimos mujeres, mi mamá, mi hermana y yo. Y Juan es como, pues además de Felipe, como el primer niño al que tengo que atender. Entonces fue súper bonito, fue muy, muy bonito, muy especial ese nacimiento de Juan Pablo. Y ya va creciendo, ya, pues sí, la dinámica de estar trabajando. En ese momento tal vez yo trabajaba solamente medio tiempo, pero siempre he trabajado. ¿No dejaste de No he trabajar? dejado de trabajar. ¿Y cómo hacían en la casa el cuidado de los niños? Mi mamá nos ayudó mucho, mucho con los primeros 4, con los primeros 4. O sea, realmente mi mamá fue ahí súper, súper importante porque pues nos ayudaba a cuidarlos y nos dábamos, nos dimos la maña de estar muy presentes también. Sí, de estar muy presentes y ya luego, pues bueno, buscar un sitio donde estuviera más cerca mi trabajo para que yo me pudiera mover más fácil y trabajar en una institución que realmente también apoya el hecho de que yo sea mamá, ¿no? Que Claro. eso ha sido súper importante. Y así ya, pues fue llegando luego Andrés Felipe, o sea, con Juan, pues sí. Andrés llegó más temprano de lo que hubiéramos querido, o sea, sí se pegaron mucho Juan Pablo y Andrés, y ellos apenas se llevan 18 meses. Entonces fue muy duro. Cuando nació Andrés Felipe, Juan Pablo estaba apenas, pues ya caminaba, pero estaba todavía muy, muy chiquito. Entonces esos eran 3 que era duro, Sí. era desafiante. Sí, sí es ¿Les desafiante. diste leche materna? Les di leche materna a todos, todos han recibido lactancia. Con Gaby fue muy dura la lactancia. O sea, además, nosotros, pues con la formación de médicos, lactancia exclusiva, no sé qué, y yo no sabía lo difícil y lo retador que era la lactancia. Mi mamá me lo dijo, yo no le puse mucho cuidado, la verdad. O sea, yo desde la ciencia yo decía, no, eso es lactancia exclusiva, eso no. Y sufrí, sí, fue doloroso, lloraba ella y lloraba yo, porque tuve dolor, pues grietas, o sea, lo que padecemos algunas durante la lactancia por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. De acompañamiento, de esa tribu, de esa red que sabe y que te está dando esa mano. Bueno, ahí debo confesar que mi mamá estuvo muy pendiente, pero yo no quería o sea, ya un poco más celosa del asunto y desde la ciencia, desde la medicina, como que, a ver, yo sé un poquito más y tal vez sí hubiera sido diferente si yo me hubiera dejado acoger un poquito más. Claro. Pero siempre estuvo Felipe, entonces creo que ahí se ajustaron las cosas. Bueno, y entonces después llega Andrés Felipe. Andrés fue desde chiquito fue súper tranquilo. Gaby fue muy llorona, o sea, como que todo esto del primer hijo, y ya luego los otros fueron súper tranquilos, o sea que sí, la lactancia fue dura hasta Valentina, que fue la 4ª, o sea, sí, debo confesar que hasta Vale fue dolorosa y sufrí. Pero, o sea, tu hijo menor tiene 4 años, 4 tu hija años. mayor tiene 18, o sea, ¿duraste lactando cuánto? No sé, mi vida es parto, preparto, lactancia, no sé qué, y hoy ya. Hoy ya. Sí, esa es mi vida. O sea, yo me acuerdo de las cosas, cuando estaba embarazada de fulano, cuando era la lactancia, la licencia de maternidad que fueron, o sea, me las gozaba porque además era oportunidad de estar con todos. Claro. Entonces la licencia de maternidad era muy chévere, era muy rico. O sea, yo aprovechaba mucho las licencias. Y también, como esos momentos retadores, o sea, cuando está el uno de 2 años, se quiere parar, jugar, gritar, le pega al otro, ¿cómo manejabas eso? O sea, yo tengo 2 ahorita, Pedro de 2 años y 4 meses que todavía toma teta en la noche, él se pega toda la noche a la teta, y hay días que yo digo, Dios, de verdad, de rodillas y llorando le pido que me dé gracia, paciencia y tranquilidad. Así es. Pues yo creo que también la maternidad te da eso, ¿no? O sea, de ver a cada uno, de poder atender sus necesidades, pero somos humanos. O sea, cuando estaban así súper inquietos, yo les decía, tenemos un amigo que es un diseñador, que es artista y es muy cuidadoso en los detalles y nos hizo un perchero personalizado ya cuando eran 5. Y yo decía, es que me dan ganas de ponerlo a cada uno en su puesto. Y mi amiga, la esposa de él, decía, pero quítales los zapatos porque la pared es blanca, entonces que no se vaya a ensuciar. Somos humanos, o sea, sí. Y hay cansancio. La maternidad es
físicamente en los primeros años es muy retadora, porque no duermes bien, porque el niño es muy dependiente tuyo, entonces es muy retadora desde el punto de vista físico. Y yo creo que pues la red de apoyo, y para mí lo más importante ha sido siempre contar con Felipe. O sea, realmente eso ha sido fundamental. Han sido equipo total Sí, en ese momento. sí. Y ya con el quinto, ¿cómo se llama el quinto? María Antonia. María Antonia, ya con la quinta, ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo estás tú en el trabajo? Y cómo la situación económica empieza también a fluir. Claro, ahí hay un hito importante, y es que cuando nace Vale, que es la cuarta, que ya 4. Esto era, sí, Felipe corría mucho trabajaba en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Simón Bolívar. O sea, esto era de lado a lado en Bogotá. Realmente las distancias súper... Y decíamos, Dios mío, pero era lo que... Y yo también trabajaba, pero pues era lo que necesitábamos. Cuando nace Vale, llega el trabajo que necesitaba Felipe. Más estabilidad laboral, mejor ingreso, y ya. Entonces fue súper. Me contabas ahorita que ¿cuál de tus hijos al nacer le da neumonía y lo hospitalizan? Y ese fue el séptimo, ese fue Miguel. Es que cada uno tiene una historia. O sea, ya había 7. Ya había 6 antes y este era el séptimo. Y tocaba irse para la clínica. Y entonces hospitalizado. Además, Felipe con viaje. Cuando tengo que hospitalizar a Miguel, Felipe está en Argentina, y entonces los otros, pues mi mamá nos ayudó y ahí se acompañaron, pero fue muy duro. Sí, claro, fue horrible. Miguel estaba muy malito, incluso yo le pedí al sacerdote de la clínica que por favor lo bautizara porque lo veía muy mal. Wow. Entonces, pues bueno, pero ya, lo que pasa es que ya en este momento todos son anécdotas y ya, sí, pero fueron momentos desafiantes. Con María Antonia, con Anto, hay también una cosa importante, porque María Antonia nace y otra vez nos desafía, porque es una niña que llora mucho, que le costó, digamos que en el parto necesitó instrumentalizarlo, o sea, tuvo que ser con espátulas, fue difícil. Y luego con Anto es un regalo de Dios, porque Anto tiene un desfase en el lenguaje, entonces sí tiene un retraso en todo su proceso cognitivo también, pero es un regalo. Es impresionante María Antonia. Tiene también un poco de espectro autista. Bueno, es un regalo que llena la casa desde otro punto de vista, pero ha sido retador también, ¿no? Entenderla, que sus ritmos son absolutamente diferentes a los de los demás, pero María Antonia es un corazón gigante. O sea, es un corazón impresionante. Entonces es súper bonita. ¿Y has vivido todo? ¿Cesárea, parto vaginal? No, todos parto. ¿Todos? Todos parto, gracias a Dios. Sí, ¡Guau! Todos partos. ¡Increíble! Todos han sido parto. ¿Y ya los últimos nacen a término? ¿Has tenido bebés prematuros? No. Con Miguel tuvimos una situación, y es que casi nace entre el carro. Literal. Tocó correr ¿Miguel mucho. qué número es? Miguel es el 7, que luego tuvo la neumonía. Sí, Miguel fue un desafío. O sea, tú ya sentías literal que... Sí. Y uno pues sabiendo cómo sí, es la cosa. O sea, yo le dije a mi esposo que tengo que atendérmelo ya. Y Miguel, todos los bebés nacen encefálica, o sea, de cabeza. Y Miguel, entre el sábado que tuve control y el lunes que nació, se volteó. No. Entonces nació de piernas. Tuvimos mucho. Yo pensé, y siempre le decimos a Miguel que ha sido muy valiente. Yo le dije en algún momento a Felipe que pensaba que Miguel se moría, porque no, pues era muy difícil. Pero no, nació y súper bien. Y Miguel y en parto, que dicen, pues es imposible. Claro, o sea. Tuvimos la gracia de tener una ginecóloga que era entrenada para recibir esos partos, porque eso ya no pasa. Eso ya no pasa, porque en la ecografía tú te das cuenta y te programan la cesárea y todo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Miguel entre el sábado y el lunes se volteó. Que tampoco pasa tan común, porque no tiene el espacio. Pues bueno, cuando hay multigestantes como yo, el útero está más distendido, el bebé se puede mover más, y nos pasó.
Bueno, un milagro total. Sí, Miguel es un milagro. ¿Tuviste alguna pérdida? Tuvimos una pérdida, sí, pero fue un embarazo muy, muy temprano entre Valentina y María Antonia, entre 4 y 5. O sea, tienes allá tu angelito. Un angelito, sí, 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 sí. Tenemos ese. Le pusimos Sara. Intuíamos que era niña, entonces se llama Sara. ¿Y los nombres religiosos, cómo los han elegido? ¿O si tienen ese...? Sí, sí tienen todos, pues bueno, yo creo que también es como inspiración. Con María Gabriela fue un momento que yo dije, no, María Gabriela, el ángel, no sé qué, la anunciación, le dije a Felipe y me sí, María Gabriela. Con Juan Pablo, por devoción a Juan Pablo II. Andrés Felipe era un poco también por el papá, por Felipe, y Andrés pensando en San Andrés. Luego Valentina con Vale fue muy bonito porque Gaby estaba muy chiquita. Gaby me dice, ella todavía no sabía que yo estaba embarazada y me acuerdo que se sentó en las escaleras de la casa y me dice, mamá, yo voy a tener una hermana y se va a llamar Valentina. Y ella ya era el número... Vale era Gaby la primera. La primera. Y Valentina la cuarta. Claro. Entonces, era clarísimo que era Valentina. Era Valentina. Era Valentina. Ahí estaba el mensaje. Sí. Entonces, María Gabriela fue la que nos dijo cómo se iba a llamar su hermano. Pero así fue impresionante, porque dijo, mamá pero así natural. Sí. Mamá, voy a tener una hermana y se va a llamar Valentina. Y le conté a Felipe y pues bueno. Sí, Valentina. Valentina. Sí, yo ya sabía que estaba embarazada, pero María Gabriela no. No sabía todavía. No, ella no sabía y efectivamente fue niña. Mira, qué lindo. ¿Y los otros nombres? Y los otros luego, de Vale, María Antonia. Ese fue, pues digamos que no era una devoción específica a San Antonio, pero sí, pues María Antonia, como que ya estaban los otros más grandes, entonces ya había ocasión de discutir. Ya todos opinaban. Entonces ya opinaban, sí, María Antonia y María Antonia. Y Francisco, también como pensando en el Papa, en Francisco y por Francisco de Asís, sí, porque los otros ya dijeron, sí, Francisco. Sí, ya los otros ha sido así. Miguel fue, no sé, ese sí fuimos nosotros con Felipe, que sentimos que era Miguel. Y Juan Diego, yo estaba estudiando, estaba haciendo toda la formación de Creighton. Cuando nace cuando llega Juan Diego, y en ese proceso de formación tuvimos que ir 2 veces a México. En esa segunda vez yo ya iba embarazada. Fuimos a la basílica con Felipe me acompañó unos días y quedamos en que si era niño, era Juan Diego. Y fue Juan Diego. Y fue Juan Diego y él es el último. Y él es el último. Bueno, ahora hablemos de la formación de Creighton, ¿qué es Creighton? ¿Cómo llega a tu vida? Y si lo aplicaste o lo aplicas ya también en tu vida personal. Listo, entonces, pues bueno, el Creighton es un método de reconocimiento de la fertilidad, un método de apreciación de la fertilidad. Desde que nosotros nos casamos con Felipe teníamos claro que no queríamos utilizar anticonceptivos, no queríamos hormonas, no queríamos dispositivos. Entonces, o sea, en nuestras palabras, un método para planificar científicamente probado. Y natural. O sea, reconociendo los cambios que tiene la mujer para poder tomar decisiones frente a la sexualidad. Entonces, digamos que eso sí estaba súper claro desde que nos casamos con Felipe. Inicialmente, el Creighton tiene como base las observaciones de moco cervical, el moco que se produce en el cuello uterino dependiendo de la fase del ciclo en el que esté la mujer. Y es una estandarización del método de la ovulación Billings. Entonces, los esposos Billings describieron estos cambios en el moco cervical. Entonces, digamos que Felipe y yo iniciamos disque usando Billings, pero no teníamos la formación. Pero digamos que hacíamos las observaciones, pero como estábamos tranquilos y pues sí, no era una cosa que era que no quisiéramos en ese momento quedar embarazados, entonces pues por eso llegó Gaby también. Y luego,
claro, yo sí quería espaciar un poquito más porque es muy desafiante, o sea, la maternidad es muy retadora y con Vale yo decía, estoy cansada, no sé qué. Entonces empezamos a utilizar nosotros otro método que es el uso de un dispositivo que se llamaba en ese momento Persona, que son tiras de medición de hormonas. Entonces nos indicaba, pero luego cuando me entrené en Creighton aprendí un montón de cosas y claro, Fran nace utilizando el Persona bien usado. ¿Por qué? Porque tuve un doble pico en ese ciclo. ¿Qué es un doble pico? Que tenemos cambios de la ovulación, pero no se ovula, no sale el óvulo del ovario por estrés, por diferentes circunstancias, y luego se da otro ciclo de moco. Y en ese ciclo de moco es donde se ovula. Utilizando el Persona, yo le dije a Felipe, yo le dije, ya el Persona me muestra que sí estamos en días infértiles, pero yo no he visto moco en este ciclo. Y Felipe me dijo, no, pero es que eso ahí dice que ya son días infértiles. Y yo, bueno. Y nació Francisco. Ah. Entonces, claro, en parte porque yo veía la necesidad de muchas mujeres que estábamos buscando, incluida yo, un método que nos permitiera hacer un mejor reconocimiento y una mejor comprensión. Esto era una cosa que yo ya lo había visto muchísimo tiempo atrás, desde que yo estaba en la universidad, pero no había encontrado la formación, no sabía en dónde se hacía. Entonces, y yo lo estaba necesitando también para mí, y en mi consulta yo veía que había gente que lo necesitaba. Entonces llega un correo electrónico que dice que en la conferencia episcopal va a haber una formación en Creighton y Naprotecnología. Entonces yo tengo que ir. Y fui, y bueno, esos mensajes que son así súper claros, esto hay que hacerlo, hablé con Felipe, ya había hecho la maestría, ya existía, ya había dos personas, estaba Marta Elena Soto y Gladys Mireya estaba terminando su formación. Y parte del ejercicio de la formación de Gladys Mireya era traer a la gente para que hablara y para que se difundiera el tema y que más gente pudiera conocerlo. Entonces, en ese momento yo le digo a Felipe, esto hay que hacerlo. O sea, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues en el trabajo me apoyaron con tiempo y demás y Felipe dijo, no, pues metámosle la ficha a esto. Entonces ahí ya empiezo a hacer la formación. O sea que no es tampoco hace tanto tiempo, digamos que llega en el momento que tocaba. Que yo podía y que, claro, cuando me fui a Estados Unidos, a Omaha, a hacerlo de naprotecnología, que ya es la formación médica. La NAPRO es Natural Procreative Technology, entonces es una formación para médicos y enfermeros, principalmente para médicos, para poder acompañar esas condiciones de salud que son desafiantes en la mujer de una forma fisiológica, restaurar esa función fisiológica y manejar casos de infertilidad y otras condiciones de salud de la mujer. Entonces, la primera vez que me voy tanto tiempo por fuera es cuando me voy a hacer Napro. ¿Y cuántos hijos teníamos ya? En ese momento eran 7. Me encanta porque también es el rol 7. Que el hombre puede cumplir. Sí. Y también uno soltar el control de no dejarle la lista, el libro, no ya lo que pasara, ya lo que pasara. Sí. ¿Y el séptimo cuántos años tenía? No, Miguel estaba muy chiquito, Miguel tenía 1 año. Miguel tenía 1 año. Entonces sí fue, digamos que, sí, yo había tenido pues viajes cortos, o sea, de 2 días, de 3 días, pero esto fueron casi 2 semanas, era la primera vez que lo hacía después de todo este tiempo, y fue retador, pero ha sido un regalo impresionante, eso ha sido maravilloso, y pues sí, soltar, o sea, ya lo que pasara acá y yo allá, pues yo estaba en esto, entonces... Sí, le daba leche de lo que fuera... juguito de caja de azúcar, sí, hágale. Sí, no, ya los otros un poquito más grandes, entonces ya era diferente, pero sí, lo que tuviera que pasar. ¿Y el que te contaba ya de regreso esa experiencia? Ay, fue súper bonito porque además me tenía regalos. Cuando llegué me tenía regalos. Felipe es muy tranquilo. Felipe tiene o sea, él es... pues que a veces los papás, los hijos le dicen, a ver, papá, no seas tan relajado, pero gracias a Dios es así, porque si no, pues todo sería muy estresante. Entonces, no, fue una época tranquila, o sea, los grandes en su colegio, pues no pasó nada, tal vez
pues lo de siempre, que uno se machuca, que el otro le da dolor de estómago, pero pues Lo vas a ir sí, solucionando. sí, ya. Lina, y sientes que Dios te ha dado la gracia económica pues para poder escolarizarlos, Sí, porque asusta. da mucho susto. Eh, todo ha llegado, todo ha llegado. O sea, claro, el hecho de que yo también pudiera formarme en otras cosas nos ha ayudado, digamos que a mejorar también, claro, mm, mi, mi aporte económico no es para los dulces, es que se necesita. Sí. También, o sea, se necesita él. Y Felipe ha tenido eso, ¿no? Eh, Felipe es mi patrocinador oficial. Él me ha patrocinado todo. Afortunadamente, desde el punto de vista económico, también hemos tenido esa posibilidad de que haya los recursos para que yo me siga formando. Y, y, y si yo le digo, él, pues sí, él organizamos y salen las cosas adelante. Entonces... ¿Y quién hace ese rol financiero ahí? ¿Quién es el más ordenado? sobre todo Felipe, sí, sobre todo Felipe. Sí, si fuera yo sola de pronto, sí. No, claro, es del sentido de responsabilidad, ¿no? Pero él, pero como ha sido muy ¿Y todo llega a la misma tranquilo. bolsa también económico Sí, de los dos? sí, eso sí, nunca, desde siempre. Juntos. Desde siempre ha sido de los dos. Y pues sí, que, digamos que tenemos unos encargos, o sea, cuando llegan los recibos soy yo la que me encargo de pagarlos, los colegios de los 4 grandes son de Felipe y los otros, pero no es que sea una cosa, no, o sea, sí necesitamos y... El almuerzo del fin de semana, cualquiera saca la tarjeta y lo Sí, paga. usualmente a Felipe le gusta, o sea, él es muy protector en eso, pero por ejemplo este fin de semana, el lunes, la mamá invitó, pero no es que sea, no hay, no hay una barrera, o sea, eso sale natural. O que si uno necesita un par de zapatos, pues vamos y los compramos y yo se los compro y ya. O van con el papá y el papá se los compra. No, sí, Eso es importante. importante. Sí, no, nunca ha sido ese tema. Felipe es muy generoso, súper generoso. Y Sí. mira, por eso le ha llegado todo de esa manera. Vamos a hacer un corte para conocer ya cómo viven la espiritualidad dentro de un hogar numeroso, para conocer ese tema que no nos imaginamos de Lina tampoco y ese consejo también final. Y bueno, vamos a tocar algo que a mí me interesa mucho, donde conocí a Lina ya desde la maestría, que fue el embarazo adolescente, que es un tema que está tocando y de auge. Así que ya volvemos. Bueno, regresamos ya a conocer ya esa espiritualidad, cómo viven en casa, pero yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue la pandemia? ¿Ya eran 7 o ya eran los 8? Todos, 10. ¿Cómo fue la pandemia? Retadora. Pues a mí me gustó, porque estuve mucho tiempo en la casa, pues ambos pudimos trabajar de forma remota. Ay, tú me decías algo, yo estaba haciendo la maestría, tomaba clase con Lina Ay, remota sí, y tú decías, me disculparán, pero esto es una casa viva. Y sí, eso nos quedó. sí, muy viva porque eran todos en la casa. Nosotros tenemos una empleada que se quedó con nosotros durante toda la pandemia. Y además llegó mi mamá porque era ese fin de semana y ella se quedó y se quedó y se quedó toda la pandemia. Éramos muchos en la casa. Entonces era muy desafiante todos los días ver que pasaba el tiempo y no se resolvía. Yo nunca tuve miedo de que pasara algo desde el punto de vista de salud, porque no teníamos factores de riesgo. Digamos, mi mamá era la que más de pronto podía tener riesgo, pero en ese sentido no. Era el desafío de la convivencia. O sea, teníamos cuántos adolescentes en ese momento. En ese momento eran tres adolescentes full. En colegio, cada uno en un cuarto virtual. Pues bueno, nosotros no tenemos cuarto para cada uno, claramente. Entonces, cuando empiezan que todos con computador, o sea, yo no sé cómo hicimos, pero todos tuvieron forma de conectarse, incluso los papás, ¿sí? Porque Felipe tenía que seguir trabajando y yo también, y todos se conectaban. Pero sí nos tocó cambiar el servicio de internet, porque hubo un día, me acuerdo, Juan Pablo, que es el segundo, mamá, tengo que subir una evaluación y preciso se cayó el internet, no sé qué, justo cuando tocaba, entonces tocó cambiarlo.
Sobre todo para los adolescentes el encierro fue muy duro. ¿Cómo lo ves con ellos también ahorita? Ahora yo creo que estamos recogiendo todo eso. Se les perdió, primero que en la adolescencia no queremos estar con los papás 24/7. Los papás estorban. O sea, no es que no nos quieran, pero la dinámica es que tú estás en un momento donde quieres salir, donde son muy importantes tus pares, donde el colegio se convierte en un escenario súper importante de socialización y a estos muchachos se los quitaron. Entonces, yo creo que sí estamos recogiendo como todos esos... Yo lo viví en mi casa con mis adolescentes. Ellos hubo momentos donde pasaron realmente muy mal, muy mal. A mi hija mayor, por ejemplo, empezaban las fiestas de 15 y esa es una etapa bonita, o sea, que es chévere, que ellas no tuvieron eso. Ellas no tuvieron eso y bueno, tuvieron otras cosas, supieron que estábamos presentes los papás, el valor de la unión familiar, pero sí los golpeó, emocionalmente sí los golpeó y a los chiquitos también, no los más chiquitos, Juan Diego lo que pasa es que se crió como silvestre, ese es el menor. Entonces, ese es el último. Entonces él es silvestre y es súper autónomo, claro. O sea, a pesar de que teníamos apoyo y todo, pero él sube y baja escaleras solo. Él si tiene hambre se trepa en la butaca y va y baja de la despensa. O sea, eso yo creo que sí es producto de la pandemia, porque no había quien, o sea, sí estábamos pendientes, pero es que no se podía. Y había que, y los chiquitos, la verdad hubo un punto donde los que estaban en preescolar dijimos, o sea, ¿qué sentido tiene conectarlos? No. Eso no, o sea, ya. Entonces, pues bueno, pero pues que tuvo cosas buenas, sí. O sea, la pasamos rico también, pero también se pasaron momentos duros, no porque hubiera conflictos, sino porque era un momento donde los adolescentes estaban en su adolescencia y se les quitó, fue como el trueno de de Avengers, o sea, como que se perdió ese momento. Sí. Entonces, pues bueno, tenemos que recuperarlos, pero creo que sí, sobre todo, no, yo creo que todos en mayor o menor medida fuimos tocados. ¿Y qué responsabilidad tenemos hoy? ¿Cómo los recuperamos? ¿Cómo los ayudamos? Creo que es súper importante reconocer que estamos en el tiempo de la esperanza. O sea que sí porque además luego mi hija mayor me lo decía, mamá, a ver, es que fue una pandemia y hay países que están en guerra y estamos en recesión económica. Todo eso les llega. Pues yo a veces pensaba, no, pues eso está lejano, pero claro, ellos lo están recibiendo. Entonces creo que sí tenemos la responsabilidad de mostrarles que hay esperanza y que hay esperanza en la humanidad. O sea que a pesar de esas cosas, vale la pena vivir, vale la pena tener proyectos, que estamos hechos para ideales grandes y que esto se pasa. O sea, que las crisis pasan y las crisis nos fortalecen si las sabemos aprovechar. Entonces creo que sí, para mí es tiempo de esperanza. Mira, eso es muy lindo. Y ahora ustedes en familia y sobre todo Lina, cuéntanos un día desde que te levantas, a qué horas te levantas y cómo empiezas a vivir tu espiritualidad. Bueno, debo confesar que no me levanto tan temprano como la gente pensaría, porque después de los embarazos me cuesta, pues porque a veces no tengo buen sueño. Entonces no me levanto tan temprano, usualmente 5:30. Que todo el mundo me pregunta, ¿te levantas a las 4 de la mañana? No, no soy capaz, o sea, no me pidan eso porque bueno, no soy capaz. 5:30 es temprano. Y lo primero es arreglar gente. O sea, que salgan los que tienen que salir. Entonces, claro, muchas veces soy yo casi de las últimas que se baña, porque eso es otro tema, ¿no? O sea, que el turno, eso es logística. Entonces, que los que salgan puntuales. Nosotros sí contamos con ayuda en casa, o sea, para nosotros es fundamental. Edith hace parte de nuestra familia y es un elemento fundamental que nos permite que la casa esté también dinámica. Entonces, pues hay que encargarse de, sobre todo los chiquitos, ¿no? Que estén listos, que los que pueden ya alistar su ropa, que alisten su ropa y todo eso. Entonces ya luego yo me alisto y usualmente lo que hago, pues bueno, siempre empezando el día, como ofrecerlo, ¿no? Eso pues se hace mentalmente, no tiene ningún ruido.
Y luego ya, cuando ya estoy sola, sí tengo un tiempo pues de rezar, de rezar. Y cuando voy entre trayectos también rezo el rosario y procuro también todos los días ir a misa. Pero pues bueno, la vida es desafiante y no siempre ¿Tienes un se guía llega. espiritual? Sí, tengo También un... para Sí, desahogar, sí, porque claro, hay que es sacar. fundamental, sí, eso es clave. Ujú. Sí, eso es clave y también porque te ayuda a ver las cosas con perspectiva y que nada pasa porque sí, todo tiene un sentido. Lo que pasa es que tenemos que descubrirlo. Entonces, por ejemplo, todo el tema de la pandemia, ver a los hijos sufrir. Eh, si hay algo que nos duele a las mamás es el dolor de los hijos. Y me acuerdo que en pandemia que vivimos una situación de salud un poquito compleja con uno de ellos, una amiga me mandó un Vía Crucis que se llama Corazón de Madre. Y es como ese acompañamiento que la Virgen hace durante todo el Vía Crucis. Y eso tuvo que ser súper desgarrador porque es ver cómo matan a tu hijo. O sea, humanamente. Sí. No hablemos sobrenatural, humanamente. Y a mí me ayudó mucho porque era lo que yo sentía, el corazón desgarrado. Porque el dolor de los hijos es muy fuerte. Pero como papás tampoco se los podemos quitar todo, porque es la vida de ellos. Qué Entonces, importante eso. entonces Y es... como papás ahora, ¿cómo llevamos a nuestros hijos, ya que nosotros entendimos la espiritualidad, entendimos que es Dios en nuestra vida, cómo los encaminamos a ellos? Bueno, esto es un reto. Esto es un reto porque con los chiquitos es... O sea, los chiquitos son de Dios. O Sí. sea, están ahí y tienen esa sensibilidad, entonces es muy bonito. En mi casa, mi hija mayor es súper piadosa, o sea, María Gabriela tiene mucha vida interior, digamos que ella no, la pandemia la removió, pero eso ha estado muy, muy claro, pero con mis otros hijos sí los ha removido. Entonces, cuando son niños hay que hablarles de Dios, pero cuando ya son adolescentes hay que hablarle a Dios de ellos. Mm. Ya. Entonces, viva la libertad, nosotros íbamos a misa y pedimos por ellos y ahí está, esa semilla está. No Solo podemos obligarlos a que vayan a misa con nosotros nosotros. no lo hacemos, nosotros no lo hacemos. Hemos decidido que no porque pues ellos pues están tomando decisiones y creo que hay que respetar. Ir obligado a misa tampoco tiene sentido. Pues creo que son formas en esta familia no, pero bendecimos la mesa. eh, y yo les digo, o sea, si no te pasan cosas es que cree que es que tus papás están pidiendo por ti también, ¿no? O sea que eh, están ahí eh, y ya, la fe es un regalo también. Entonces hay que pedir el regalo de la fe para los hijos. Qué Entonces, importante. sí, hay que pedir el regalo de la fe para los hijos. Claro, están en momentos que también se han confrontado con todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? O sea, la realidad del dolor, la realidad de la muerte, eso no se entiende también tan fácil. Entonces creo que hay que darles sus espacios, que ellos sepan que sí pedimos por ellos, ¿m? O sea, y que de todas formas, así ellos no crean, pues Dios está ahí. Qué importante. Entonces sí. Has mencionado el tema de espacios, ¿no? Entonces, nosotras, y yo he aprendido de ti, lo he visto también, el poder disfrutarnos a los hijos, la vida pasa muy rápido y tú lo has visto, cómo es la dinámica del sueño con tantos hijos, te los has gozado en compartir, en hacer colecho, en darle su espacio, ¿cómo haces eso también? Eso ha ido con la experiencia. Digamos que al comienzo era un no rotundo y la experiencia misma me mostró que era mejor acogerlos y acunarlos y tenerlos cerquita para que ellos estuvieran más tranquilos y que yo también pudiera tener un sueño reparador. O sea, muy, muy concreto. Sí. Pero, pero claro, incluso a los grandes, ¿no? Andrés Felipe es muy poco de contacto físico
Y entonces yo lo molesto y le digo, te voy a abrazar y vamos a producir oxitocina, y entonces el abrazo tiene que durar 3 minutos, y el otro empieza así, así, pero no, te voy a abrazar, te voy a abrazar. Entonces es eso, o sea, como eso. Chiquitos sí, mucho. Y de abrazarlos y de hacerles cosquillas. Y ahorita, por ejemplo, a los hermanos menores les gusta mucho que los grandes les hagan cosquillas, eso les gusta mucho. Entonces sí, mucho de abrazar, pero claro, es que los adolescentes también a veces como que ponen un freno. Ellos necesitan, pero no saben cómo pedirlo, sí, y ponen un freno. Pero entonces yo ahí los molesto y me les acerco y les doy besos. ¿Y has dormido con ellos en la cama colecho todos los días? Con los chiquitos, sí. No, y ya con los grandes también lo hicimos en su momento, y ya fueron, sí, ya ni se lo piensan. Sí, ya dicen, ay no, qué pereza. Y entonces, ya, ¿cómo proteger también la relación de pareja, Felipe y tuya? Súper importante. O sea, Felipe se encarga mucho de eso. Para nosotros es fundamental la celebración de los aniversarios, el de novios y el de casados. A veces se corre un poco, no es en la fecha justa, pero siempre hay una salida o hay algo especial, siempre. Y tenemos como esos espacios de poder salir solo los dos. Es muy rico. En pandemia fue súper chévere eso, cuando ya empezaron a ir a colegio y que teníamos trabajo en casa. Era rico porque podíamos hacer como cosas solamente los dos mientras los otros estaban por fuera. Entonces se recuperó también mucho eso, siempre lo hemos tenido. Y tenemos claro que los hijos son regalos que se van. Y queda la pareja. Y quedamos solamente los dos. ¿Han pasado crisis fuertes? Sí, fuertes de que nos vamos a separar y eso no. Pero sí, claro, sí. Los hijos siempre son una crisis. O sea, el nacimiento de cada hijo es una crisis. La adolescencia de ahorita, los adolescentes también, en cuanto a que ha sido retador y ha sido el dolor de los hijos, ese dolor de los hijos nos ha conmovido a ambos, y entonces pues nos cuestionamos y peleamos, y a veces seguramente Felipe no quiere ni verme porque yo soy intensa en algunas cosas, y a veces también yo digo, por eso, porque como Felipe es tan tranquilo, yo a veces como que hiciera más cosas, pero pues es también su forma de ser, y siempre ha sido un papá presente. Entonces, las mamás siempre creemos que nos pueden dar más, y creo que ahí van las discusiones, sí, ¿cierto? ¿Cómo ves eso? Y tú teniendo tantos hombres, o sea, sí, testosterona elevada. Testosterona elevada en la casa. Entonces yo a veces quisiera, pero habla con él, pero dile. Claro, es mi visión. Los señores tienen otros modos, y siempre ha estado ahí. Los hijos reclaman, o sea, en la adolescencia como aparece el sentido de justicia. Es justicia sin misericordia. Entonces esa es, o sea, lo justo. Para el adolescente el sentido de justicia es súper importante. Entonces, claro, ellos dicen, no, pero es que es injusto, no sé qué. Bueno, ¿qué es justicia? O sea, ¿qué es la justicia? Cuando de pronto ven que hay algunas cosas, el cuidado de los chiquitos, o que estamos más pendientes de los chiquitos y los grandes necesitan atención. Para mí eso ha sido de los retos, bueno, cada etapa ha tenido su reto, pero ahorita es atender a los 4 adolescentes y atender a los otros 4 que están en momentos absolutamente diferentes de la vida. Wow, eso es súper desafiante. ¿Cómo es una logística para un paseo? Primero, el carro cabe todos. Sí, en el carro cabemos todos, era una condición. Y los grandes ya se van desesperando un poquito más, o sea, no todos tienen la misma paciencia. Entonces el chiquito, a veces dicen, vamos de paseo, pero no en el carro, porque, y entonces, ¿qué? Avión no se puede siempre. Entonces, pues hay que tener paciencia, porque a los chiquitos les dan ganas de ir al baño, entonces hay que parar, pero queremos llegar rápido al destino. Entonces, ¿les haces las maletas todos todavía? No, cada uno su maleta. Incluso los chiquitos. El de 4 ya, ese sí la tengo clara que la hace. Ah, sí, no, él se la hace. El otro día mi hija mayor, pues, va a ir a estudiar a México, sale del colegio y va a ir a estudiar a México. Entonces el chiquito dice, mamá, me voy para México. Este país ya no me gustó más. Y empezó a empacar en una maleta. Este país ya no me gustó más. Y empezó a empacar. Entonces, no, hay cosas
a ver, en la formación de los hijos, todo lo que ellos ya puedan alcanzar a hacer, hay que dejarlos que lo hagan, así no lo hagan como nosotros quisiéramos que lo hicieran. Y eso cuesta un montón porque es soltar, o sea, pero hay que dejarlos, hay que dejarlos. Entonces, si no, la maleta, digamos la maleta del día a día, sí hay que revisar que lleven lo que tienen que llevar, pero... Con sus tareas, con el colegio, ¿ellos tienen que responder? Tienen que responder. Ya veo, en pandemia yo pensé que lo iba a ver más, que los grandes ayudaran un poco, pero claro, era un momento de tensión. Ahora lo estoy viendo más, que se sientan juntos y ven, yo te ayudo, ven, sí, eso ya, digamos que todo el trabajo ha servido. Y tú tienes una ventaja y que nos podrías decir a las mamás que tenemos 2 hijos, un hijo, ¿qué errores podríamos evitar? Porque claro, somos muy sobreprotectoras o queremos evitarles el sufrimiento o el dolor. ¿Qué consejo nos das para ayudar a que sus alas se abran más alto, más libres? Yo creo que primero las mamás tenemos que disfrutarnos más el proceso. Estamos como muy pendientes del resultado y de ser la mejor mamá y la mejor empleada y la mejor... No. Sé lo mejor que tú puedes ser, eso sí. Pero no, creo que el estándar lo estamos poniendo muy alto y no llegamos. Entonces hay que disfrutarse el proceso. Y en el proceso hay aprendizajes y hay cosas muy valiosas. Entonces, estar tranquilas, o sea, si es lactancia, lactancia materna, si no se pudo, pues bueno, tocó leche de fórmula, que si querías colecho y por alguna razón no se pudo, pues tranquilas, o sea, eso no te hace una peor mamá. Y cada hijo es cada hijo. Digamos que el reto también es que tenemos nosotros es entender esa singularidad que tiene cada uno, porque son absolutamente diferentes. Entonces, yo se los digo, o sea, la justicia y atenderlo a cada uno es atenderlo a cada uno en su singularidad. Entonces, por eso no puede haber una política general en muchas cosas. Claro, hay unas normas generales. Unas normas generales. Pero luego, cada uno es cada uno. ¿En colegios los tienes en colegios mixtos o colegios para niños, colegios para niñas? ¿Qué ves ahí? Tenemos hijos en todos los colegios. Las niñas están, las dos, Valentina y María Gabriela, están en colegio de niñas. Los otros 2 estaban en colegio solamente masculino y a raíz de la pandemia, de todas estas cosas cambió la dinámica. Entonces Juan Pablo está en uno que es mixto, pero la metodología es de autonomía, o sea, muy autónomo. Andrés Felipe está en uno mixto más tradicional. María Antonia con su proceso, entonces no está todavía escolarizada formal, sino que está en su proceso. Y luego los otros sí están en colegios mixtos. ¿Por alguna razón ves alguna diferencia? Sí hay diferencias, o sea, creo que hay un valor en la educación diferenciada importante. Por ejemplo, Andrés Felipe en el colegio en el que está es mixto, pero hay materias que ven diferenciado. Porque sí el cerebro masculino es diferente al femenino y aprendemos, tenemos una sensibilidad diferente hombres y mujeres. Por ejemplo, en deportes no, creo que no es sano poner a competir a niños y a niñas porque tenemos habilidades diferentes y una mujer puede ser muy buena futbolista, pero no tiene sentido compararse con un muy buen futbolista hombre, porque somos diferentes. Entonces creo que eso ayuda mucho. En el desarrollo, las mujeres sí tenemos un desarrollo emocional y cognitivo, de pronto cognitivo no tanto, pero sí el desarrollo psicoafectivo más avanzado a menos edad que no lo tiene el varón. Y eso hay que entender, eso hay que entender. Entonces creo que es valioso, pero el colegio perfecto no existe, hay que buscar el colegio perfecto para el hijo. Mira, qué importante. Sí. Es un reto. Y todo empieza en casa. Es un reto. Es un reto. Nos preguntan siempre cómo hacen con las reuniones. O sea, tenemos reuniones en todas partes. Sí, es desafiante. Nosotros quisiéramos que fueran todos al mismo colegio, pero también hemos entendido las necesidades por las cuales ha atravesado cada uno y hay que responder a esas necesidades. Qué bonito eso y qué importante. Lina, hay un tema que no quiero que se me escape y es ya la especialidad. Cuando hice la maestría, la electiva y era embarazo adolescente por esa profundidad también que has estudiado, y yo creo que es un tema
muy valioso y que es el momento también de hablarlo, ¿cierto? Nosotros, cuando yo empecé este proceso con la fundación de hacer inmersión, de hacer diagnósticos participativos, al principio creíamos que el embarazo adolescente era lo que podía generar pobreza y que estaba mal. Y decíamos hay que planificar y éramos muy drásticos con eso. Y Dios nos empezó a mandar estos mensajes a nosotros mismos de crédito, de abrirnos a la vida, de entender que en muchas ocasiones es un regalo, que inclusive en situación de pobreza es lo único que le puede pertenecer a una mujer. ¿Cuál es tu punto de vista en el embarazo adolescente que has encontrado? Y también llegar a preguntarte por qué hoy en día no queremos tener hijos, ¿qué está pasando? Pues mira, si vemos hacia atrás, muchas mamás de hoy han sido madres adolescentes. O sea, y antes las mamás casi que todas eran adolescentes porque la expectativa de vida era mucho más corta. Entonces digamos que eso hay que verlo en perspectiva. ¿Qué sabemos hoy? Definitivamente mamás adolescentes en la adolescencia temprana ni tienen la madurez ni las condiciones físicas pues para que sea el mejor escenario para acoger la vida. Sin embargo, si llega, soy convencida que hay que acogerla y que como sociedad debemos acoger y acompañar todo ese proceso. Pero ya en la adolescencia tardía, 17 y 18 años, es que las mujeres están en capacidad de decidir. Entonces, es una decisión que es respetable. Es respetable. ¿Que lo promueva? No. ¿Por qué? Porque creo que las mujeres también tenemos en ese proceso de desarrollo muchas cosas para dar y hay de pronto un mejor momento para acoger la vida, ¿no? No estoy hablando de tener carreras profesionales porque este paradigma ya viene cambiando, ¿no? O sea, esto se ha ido transformando, pero sí tener la madurez y sobre todo el compromiso en pareja de acoger la vida. Ese es muy clave. Creo que eso es lo más importante. O sea, porque los hijos merecen tener papá y mamá. Si las situaciones, o sea, en mi caso, no estuvo. Pero, y me fue, no me ha ido mal. Pero yo veo a mis hijos, y de hecho siempre ese era un temor mío, ¿no? O sea, que mis hijos tengan papá, porque nosotras las mujeres no les podemos dar a los hijos lo que les dan los señores. En el resto podemos ser cocineras, podemos cambiar llantas, o sea, en esas cosas pues lo podemos hacer, o sea, podemos ser ejecutivas, y sí, también, pero ser mamá solamente las mujeres y ser papá solamente los hombres. Entonces, es un tema que tenemos que tener conciencia. El embarazo adolescente es una problemática. No estoy tan segura que sea un perpetuador de los círculos de pobreza porque depende. O sea, cada caso es cada caso. En los estudios que se han hecho, nosotros hemos visto que el hijo potencia y hace que la mujer quiera acabar rápido el colegio si es que lo tiene durante el colegio y que se proyecte profesionalmente porque tiene sentido su vida. Entonces creo que no es un tema de blanco o negro, sino que hay unos matices. Ahora, si es un abuso, claro, es un evento traumático y hay que acoger a esa mujer y acompañarla en ese proceso y que ella en determinado momento pueda decidir siempre por la vida. O sea, yo soy promotora del cuidado de la vida y en algún momento de pronto la decisión puede ser darlo en adopción. Lo que vemos usualmente es que si se acompañan, si se contienen, si tienen red de apoyo, son capaces de asumir la maternidad y la maternidad les da sentido. Entonces, creo que eso es fundamental. No se trata de promover, claramente no se trata de promover las relaciones sexuales entre los jóvenes tampoco. O sea, sí es cierto que entre más tarde empiece la vida sexual, pues se desarrolla mejor el propio proyecto de vida. Ese tema es muy lindo porque yo lo he empezado a analizar mucho desde la espiritualidad y yo pensaba, claro, si yo fuera consciente que cuando iba a tener esa relación temprana
ese iba a poder ser el papá de mis hijos, porque puede quedar Porque en puede embarazo, pasar. puede ser el papá de mis hijos, Mm. pues qué delicia que lo hubiera pensado mejor, para que realmente fuera ese coequipero que hoy Dios me lo puso, pero que yo también pudiera elegirlo y decir, claro, tiene estos valores, estas cualidades, Exacto. los dos podemos construir un proyecto de vida, porque sí va a quedar, pero tú como mujer muchas veces te entregas es buscando ese amor, esa aceptación, y nunca piensas en que de verdad puedes quedar en embarazo. Ni los señores tampoco son conscientes que pueden embarazar a una mujer en cualquier momento de su vida. ¿Mm? Total. ¿Sí? Entonces, por eso también pues ahí se une todo, o sea, la parte profesional y la parte personal, y es cómo acompañamos más a las mujeres y a los hombres para que sean conscientes y que tengan una paternidad consciente. Casi que sí, la responsable, pero la consciente. Y con el Creighton tiene uno eso. O sea, cuando tú conoces y tu pareja conoce los periodos de fertilidad, pues nos toca sentarnos a hablar y bueno, Importantísimo. aquí qué va a pasar, porque estoy en mi ventana de fertilidad y claramente si tenemos relaciones sexuales podemos tener un hijo. Queremos, estamos en la capacidad, es lo que conviene a nuestro proyecto o no. Y eso no pasa en la adolescencia. En la adolescencia no pasa. Lo otro es que estamos bien hechos. O sea, en la adolescencia es normal que haya todo ese cambio y ese deseo de estar con una persona y ese amor profundo, pero hay que canalizarlo de una forma más positiva, creo yo. ¿Desde qué edad puedes usar Creighton? El Creighton, desde que las niñas tienen su primera menstruación desde la menarquia, sería ideal que siguieran sería ideal que pudieran seguir su ciclo, no con la intención de tener un embarazo o evitarlo, sino de conocernos. Creo, Camila, que tenemos que recuperar eso de ser mujeres. O sea, es que la mujer es cíclica, fisiológicamente somos cíclicas y tenemos que comprendernos como cíclicas. Y esto se traduce también en la dimensión psicoafectiva. Nosotras en el periodo de la ovulación somos más creativas, o sea, tenemos por el influjo hormonal. Eso no nos condiciona, no nos determina, pero sí nos condiciona un poco. Entonces hay que ponerlo a nuestro favor. O sea, si estamos en un momento donde necesitamos creatividad y plantear proyectos, pues busque su fase ovulatoria que ahí le... Y si necesita concentración, sentarse a escribir, más fácilmente lo vas a hacer después de la ovulación. Mira qué importante. O sea pues, que hay que ponerlo a nuestro favor. Y no es que estemos hormonales, no, somos... Ahora, si hay alguna condición de salud, también hay que estar alertas, ¿no? Porque casi que nos han enseñado que la menstruación, la semana pasada di una clase también, que las niñas, ¿no? O sea, cuando pongo menstruación y ciclo menstrual, ¿en qué piensan? Dolor, enfermedad, o sea, eso lo tenemos que cambiar. Porque nuestra realidad es que somos cíclicas. Y que un signo de salud es que tengamos menstruación y un signo de salud es que ovulemos. Conocer nuestro cuerpo. Yo estudié en la maestría muy cercano y vi un caso de vida real de cómo con Creighton una mamá, una pareja, una familia que no había podido tener hijos, empezar a conocerse, pudieron por fin dar a luz. O sea, eso también ayuda a que restaures todo tu proceso de fertilidad. Exacto. Y desde el punto de vista médico, ¿no? O sea, ahí hacemos ya intervenciones, pero son intervenciones que son fisiológicas, cuidando la fisiología de la mujer, restaurando la fisiología de la mujer. Bueno, ¿por qué no quieren tener hijos? Yo creo que te pasó a ti, me pasó a mí, y es que nos han dicho a las mujeres que primero sé profesional, primero pues como la formación académica, y luego sí cásate y ten hijos. Entonces ya pues eso va quedando, ¿no? O sea, que como si el hijo fuera, o el matrimonio también, como un impedimento para el desarrollo personal. Entonces, pues creo que tenemos que recuperar eso y también mostrarle a la sociedad que una mujer que es mamá tiene muchas cosas que aportar, incluso en el ámbito corporativo, en los trabajos. Creo que hay que hacer un ejercicio también muy importante, pues digamos que tú has logrado combinar tu maternidad con tu trabajo y te has diseñado tu trabajo, pero
hay mujeres que quisieran tener la oportunidad, por ejemplo, de regresar al ambiente laboral luego de haber dedicado los primeros años del hijo a ese acompañamiento y a la formación. Y sería muy valioso, o sea, porque son mujeres que tienen mucho para dar. Puede ser que no tengan una experiencia laboral corporativa, pero tienen muchas cosas para dar. Entonces, como sociedad, creo que sí tenemos que rescatar, primero, que los hijos son don, no son derecho, son regalo. Dos, que es valioso para la sociedad que haya mujeres y papás que son papás y mamás, ¿sí? O sea, la paternidad y la maternidad, ambas. Porque la paternidad ahorita también está como muy, como por debajo del tapete. Y hay que rescatar ese valor que tiene. ¿Por qué? Porque lo más importante que tiene una sociedad es su capital humano. Esta mañana yo pensaba, bueno, ¿qué pasa si, si no hay hombres y mujeres en el mundo? ¿Qué sentido tiene el mundo solamente con animales o con plantas? Tantos avances tecnológicos, tanto, pero ¿Y qué? nosotros... ¿Y qué? ¿Sí? O sea, finalmente lo que dinamiza el mundo es la existencia de la humanidad. Y eso enriquece, y enriquece la diferencia, y enriquece que tú hayas tenido la oportunidad de desarrollarte así como te has desarrollado y que yo también haya tenido mi proyecto, y eso le da riqueza y le da valor a la sociedad. Cambia la estructura de nuestro cerebro, ¿qué pasa internamente? La maternidad y la paternidad dan ya sabemos desde el punto de vista de las neurociencias que cambia la fisiología cerebral de la mujer, y eso nos da otras herramientas, igual del papá, porque los señores son muy del objetivo y todo, pero la paternidad, el hecho afectivo, el hecho de tener a alguien que cuidar, nos da herramientas y nos cambia, sí nos cambia, y nos enriquece, y eso es ganancia para la sociedad también. Yo siempre he dicho que de nada nos sirve tener cerebros caminando si no construimos humanidad, si no nos hacemos más humanos. La verdad es que no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces creo que hay que recuperar el valor del hijo, y el valor de la maternidad, y hay que centrarnos en que no es una tarea más, no es un chulo que yo hago. Es que ya tengo un hijo, ya, sí, como Borges, ya planté un árbol, Sí. escribí un libro y tuve un hijo. No, es que es la posibilidad de entregarle a la sociedad personas que sean capaces de responder a los desafíos de su época. O sea, eso es súper importante, no es un chulo. Y la paternidad y la maternidad también nos hace ser. O sea, no es tener un hijo, sino hacernos papás, ser papá y ser mamá y ser esposos. Mira qué importante eso. Y tocando ese tema, la tasa de reemplazo, a mí me marcó mucho eso en la maestría, porque decíamos, no, el mundo está sobrepoblado, ¿para qué traemos más hijos al mundo? ¿Y qué es eso de la tasa de reemplazo y cómo otros países nos muestran que sí necesitamos más niños? La tasa de reemplazo, esos son términos demográficos, y es que la sociedad actual necesita un reemplazo generacional. ¿Por qué? Porque es que tú y yo nos vamos a volver viejos, y cuando estemos viejos vamos a necesitar cuidado. Y ahí también hay que rescatar el valor de los adultos mayores. ¿Qué le dan a la sociedad? ¿Por qué? Porque se convierte en lo que ha dicho el Papa Francisco, en la cultura del descarte. Y nos volvemos una sociedad utilitarista. Es decir, que solamente tienen valor aquellas vidas que son útiles. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de reemplazo? Hoy y ahora en nuestro país casi que estamos a nada de no tener el número de hijos para que reemplace nuestra generación. ¿Eso qué significa? Que no hay gente que pueda trabajar, y si no hay gente que pueda trabajar, no hay desarrollo de la sociedad. Y también necesitamos gente que pueda cuidar a otros. Entonces, ¿qué están pasando países como España, la misma China, que ya revirtió la política de hijo único, que se están dando cuenta que su población empieza a envejecer y no hay quien trabaje? Entonces, eso es una realidad demográfica también. No es verdad
que estemos sobrepoblados. ¿Mm? O sea, y yo también pienso que si llegara el punto en que empezamos a estar sobrepoblados desde el punto de vista de los humanos, la fisiología hace lo suyo como con otras especies. Empiezan a morirse, o sea, la naturaleza sabe hacer sus cosas. Claro, cuando hablamos de vidas humanas, cada vida humana tiene un valor infinito. Entonces no lo podemos equiparar pues a una población de conejos o de ratones. Pero nosotros también tenemos tenido la creatividad y tenemos la capacidad de poder resolver esos problemas. De resolver esos retos que nos ponen. Claro. Muy importante todas estas temáticas. Y hoy, Lina, ahora cuéntanos algo que nadie se imagina de ti. Estaba pensando porque eso que nadie se imagina de mí es que, pues bueno, que tengo 8 hijos. ¿A qué edad tuviste el último hijo? A los 41. Iba a cumplir 41 ese año. No, qué maravilla, ojo, pues todavía me quedan años así de poder dejarle a este mundo hijos llenos de amor, que es con lo que nos comprometimos. Exacto. Algo que nadie sepa, que disfruto mucho. Me gusta el rock. Me gusta el rock. Dinos un grupo así que... Pues bueno, así que de los que más me gusta es YouTube. Pero acompañando a mi esposo, justo este año nos hemos dado la oportunidad de ir a conciertos. Entonces estuvimos en el concierto de Def Leppard, estuvimos en el concierto de Miguel Mateos y me canto todas las canciones y me las disfruto y grito y me encanta. Me encanta, te despelucas. Me despeluco y me encanta. Bueno, y ya para cerrar, yo sí quiero que le des un consejo a alguna mamá que esté pasando con un hijo adolescente por una crisis, o una mamá que tenga un hijo de 2 años y 4 meses que todavía toma teta y uno es como... ¡ah! O sea, ¿qué nos dices para encontrar esa calma y esa respuesta que a veces no encontramos? Paz. O sea, paz. Todo pasa. Entregándote y sirviendo en ese escenario de mamá, estás dándole al mundo una vida, una novedad al mundo, porque cada hijo es una novedad para el mundo. Y ese hijo que estás acompañando en su adolescencia y que le estás dando teta toda la noche, tiene una misión y tú haces parte de esa misión. Solo si tú acompañas adecuadamente ese proceso, pues tu hijo también va a cumplir esa misión por la cual vino al mundo. Entonces vale la pena. Bueno, Lina, de verdad, infinitas gracias. Y aquella mujer que esté interesada, quiera conocer de Creighton, ¿cómo te contactan? ¿Dónde encuentran? ¿Cuál es ese primer paso? Pues tengo un perfil de Instagram que no se mueve mucho, pero por ahí me pueden contactar en Humanity Fertility Care. Ese es un primer paso. Ahí también está un número donde pueden encontrar mis datos. Y si googlean Creighton Colombia, ahí también estoy. Y pues bueno, en mis perfiles de redes sociales, Lina María Acuña. Perfecto, qué espacio tan importante. Gracias a los que nos escuchan, gracias a los que están viendo esta entrevista tan maravillosa. Sí se puede, yo también me lleno de un valor que no se imaginan para salir y continuar con esta labor de mamá, de emprendedora social, de esposa, de mujer, de todo hacerlo con amor total. Y a ti por tu espacio, por invitarnos, por darnos la oportunidad también de conocer tu vida y de ser una mamá de una familia tan hermosa en estos tiempos tan retadores y dar ese mensaje de que sí se puede. Muchas gracias a ti, Camila, y pues a los dos haberme invitado a este espacio. Creo que tenemos que recuperar ese sentido de ser mujeres en toda su plenitud y entonces pues vale la pena poder contarlo. Muchas gracias. Chao.